Les voy a leer una nota que publiqué hoy en el Destape. Se trata de un importante informe social que sirve para analizar las últimas elecciones. Desde que ganó Milei el año pasado, o en 2023, hasta ahora. Habla de cómo está la sociedad, esa sociedad a la que le hablan los políticos, a la que le hablamos nosotros, y que muchas veces va cambiando y no nos damos cuenta. Ahí vamos. Pablo, de 17 años, abandonó la escuela secundaria porque es el mayor de 7 hermanos y viven solos con su madre. Ella le pide que falte a la escuela y salga a cartonear para poder comprar comida. La necesidad de ingresos empuja a estos niños al trabajo infantil, limitando las narrativas de futuro que puedan construir. Enzo, del barrio San Ambrosio, cuenta que vive en la calle desde los 14 años porque su padre lo golpeaba y ahora no quiere ser testigo de cómo maltrata a sus hermanos. Joaquín, de 20 años, de barrio Mitre, describe la omnipresencia de la droga en su barrio. Corre mucho la droga, dice. Hoy en día, hasta te quieren pagar todo con droga. No existe la plata, te pagan con droga. Cuando en la calle sale una changa es, ¿te pago con droga o te pago con plata? Analía, de 17 años, de Fuerte Apache, se lamenta. A veces voy a la escuela y no encuentro a nadie. A veces los profesores no llegan a tiempo o no pudieron venir. Y te quedás ahí, sola. Un lugar vacío. Los pibes faltan. Los profesores también. Pablo, Enzo, Joaquín y Analía son 4 de los adolescentes que participaron en un trabajo de campo realizado por el Centro de Investigación y Acción Social, la institución de jesuitas liderada por Rodrigo Sarazaga. Está hecha entre jóvenes de 16 a 24 años. Es una encuesta de 600 casos, muy grande, y realizaron 47 entrevistas. Lejos de ser un grupo marginal, el universo de estudio abarca un amplio grupo social. El 34% de los jóvenes del país vive en el AMBA. Y se estima que el 40% de los jóvenes del conurbano bonaerense viven en barrios populares o zonas vulnerables. Es decir, no es una encuesta entre un grupito de indigentes. Es representativo de cómo vive una familia pobre promedio en un país con un 40% de pobreza. El 76% de los jóvenes entrevistados mencionaron que tuvieron que salir a trabajar desde niños para ayudar en el hogar. Los casos van desde una joven que es cuidada por su abuela porque su madre prefirió ocuparse de su pareja en vez de nosotros, refiere, hasta una madre que no logra contener a sus hijos, quienes siendo menores de 15 años ya son soldaditos de la droga. Ella dice, yo derrapé y no pude evitar que derraparan ellos también. En el extremo del abandono, una joven de kilómetro 13 explica que su madre no la cuida porque está presa con problemas de narcotráfico. Otra joven, que también se siente abandonada, comenta que cuando le pregunta a la madre de qué trabaja, ella le responde, mejor que no lo sepas. Esta radiografía social del AMBA no aparece en el discurso de la política tradicional. Las promesas de más derechos, de más trabajos en blanco, aguinaldo y jubilación suenan demasiado lejanas para esta gente. Aunque la muestra se realizó entre jóvenes, da cuenta de la vida de sus padres y en algunos casos de sus abuelos también. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de la población. Aunque la situación empeoró con la llegada de Milei, no se llegó hasta acá en el año y medio en que gobierna. Hace mucho tiempo que vienen cayendo. La pandemia los terminó de hundir y no salieron más. La evidencia reunida muestra un fuerte debilitamiento de la narrativa tradicional de movilidad social entre los jóvenes de barrios populares. El 40% de ellos sigue relatando su vida a partir de ella, de la movilidad social. Sin embargo, expresan serias dudas sobre sus posibilidades de realizarla. El 20% reduce sus aspiraciones a un mínimo. Otro 40% las abandonó. Yo ya no tengo futuro, dicen. Entre el 40% de los que luchan por integrarse a la sociedad mediante sus esfuerzos en el estudio y el trabajo, se encuentran jóvenes emprendedores que buscan desarrollar sus propios negocios.
Es decir, que los que tienen alguna ilusión no la encuentran en el empleo tradicional que promueve el peronismo, sino en el campo individual que impulsa el neoliberalismo. Saquemos conclusiones. Un tercio de los jóvenes relatan haberse sentido desprotegidas por sus madres ante la violencia o el abuso de sus padrastros. En estos contextos es común detectar depresiones, bulimia y anorexia no tratadas e incluso a veces no diagnosticadas. Entre los casos más extremos de abandono se encuentra el 17% de los jóvenes entrevistados que vivieron su infancia en la calle. De 20 años, de kilómetro 13, también vive en la calle desde niña. Su madre fue encarcelada por narcomenudeo y ella ejerce la prostitución para mantener a sus hermanos menores. Brian, de 18 años, de Fuerte Apache, fue echado de casa a los 12 años tras una pelea en la que su hermano mayor lo apuñaló. A menudo la academia y el periodismo se preguntan, recordando la crisis de 2001, si están dadas las condiciones para un estallido social. El informe asegura: nuestras observaciones indican que muchas familias de barrios populares ya estallaron. Este estudio y estas historias que reflejan la vida de un segmento importante de la sociedad no tienen representación política ni mediática. No están en el mapa cotidiano del diálogo político. No existen y entonces no figuran en las propuestas electorales de los partidos tradicionales. Milei no los menciona, pero está claro que parte de ellos se sienten representados por este hombre roto, enojado y violento que los convoca sin nombrarlos. Esto no significa que todo el que vota a Milei esté en esas circunstancias, desde luego. Su voto atraviesa todas las capas sociales y responde a distintas razones, pero es un indicio de la conformación de ese núcleo duro de jóvenes varones pobres que lo sigue. Aquella movilidad social que nació con Juan Domingo Perón, que se forjó en los guardapolvos blancos igualitarios y en las playas de Mar del Plata, aún vive en los deseos de los adolescentes, pero agoniza en la realidad cotidiana. De nuevo, aún vive en los deseos de los adolescentes, pero agoniza en la realidad cotidiana. Más del 90% valora estudiar y no solo aspira a completar sus estudios secundarios, sino también a continuar su formación académica. Del total de encuestados, el 20% desea alcanzar estudios terciarios, mientras que un 40% tiene como meta obtener un título universitario. Estos datos alentadores chocan, sin embargo, contra una realidad más preocupante. El 57% de los jóvenes de entre 19 y 24 años no terminó la secundaria. El trabajo cualitativo revela la imagen de una escuela desbordada. De los 47 jóvenes entrevistados, únicamente un tercio narra experiencias escolares positivas o satisfactorias, mientras que los 2/3 restantes tienen experiencias negativas o muy negativas. En las entrevistas también surgen relatos de jóvenes que dejaron la escuela por depresión, especialmente durante la pandemia, o por cuidar a un familiar, hermanos más chicos o padres enfermos. En el trabajo cualitativo, el consumo de drogas aparece también como causa de abandono escolar. Entre los 29 jóvenes que no terminaron la secundaria, 10 abandonaron por estar en situación de calle y tener problemas de adicciones crónicas. A los graves problemas personales y familiares que afectan la terminalidad y regularidad educativa, se le suma la percepción generalizada entre los jóvenes de que la escuela es un lugar vacío y violento. Los jóvenes relatan que, con frecuencia, no tienen docentes en el aula, o las clases se suspenden debido a paros, jornadas docentes o problemas estructurales de la escuela. Más grave, pero tan generalizada entre los jóvenes como la imagen de escuela vacía, es la imagen de escuela violenta. Más de la mitad de los entrevistados fueron testigos directos de hechos de violencia grave entre compañeros o hacia docentes. Se califican como graves porque las narraciones incluyen palizas, armas, heridas con armas blancas y alumnos golpeados hasta el punto de requerir hospitalización. La violencia y el consumo problemático, habitual en las calles, se cuelan en la escuela, que se ve claramente desbordada. Sebastián, de 24 años, cuenta: lo malo que está pasando en el barrio es que los tranzas, que venden muchas falopas, están destruyendo a la gente. Ahora, en este momento, es mucho más. Se está poniendo cada vez peor el barrio. Se ve porque hay mucha gente que va y viene, compran y se van, roban y vuelven. Es feo, es muy feo. Yo la pasé, cuenta. El tranza aparece en los relatos como alguien que gobierna la esquina.
Él es el gobierno. Estas familias llevan varias generaciones de una situación precaria. No es justo responsabilizar a todos por igual. No es lo mismo el kirchnerismo, que entregó la asignación universal por hijo, abrió universidades en el conurbano, ayudó con el plan Progresar y apoyó a los mayores con la jubilación, que lo que está haciendo Milei, que sacó al Estado del territorio, desfinanció a las organizaciones sociales y precarizó el empleo. Pero lo que está claro es que el subdesarrollo del país... pero está claro que es el subdesarrollo del país. Nunca salió. Es un subdesarrollo que ningún gobierno logró romper. Y ese subdesarrollo es el que nos brinda oportunidades a una franja importante de la sociedad. La pandemia le dio un golpe muy grande y luego llegó Milei. Durante su primer año de gestión, el gobierno del presidente Javier Milei llevó adelante el mayor ajuste del gasto social desde que se desarrolla este informe en 2002. La mayor parte del ajuste se concentró en las políticas sociales destinadas a jóvenes y adultos, programa Progresar y planes de cooperativas, que representaban 2 de cada 3 pesos del ajuste en el gasto social. El resto del ajuste, 1 de cada 3 pesos, se concentró en jubilaciones y pensiones no contributivas para adultos mayores. Este segmento experimentó una caída de sus ingresos por jubilaciones del 15%. Estos jóvenes abandonados a la buena de Dios, que conviven en un clima de violencia y droga, que aún tienen esperanzas, pero que fracasan una y otra vez, tienen que votar y se encuentran que entre las opciones están los que gobernaron los últimos años, mientras ellos crecían y sufrían. Es difícil seducirlos con un discurso tradicional. Si hay una posibilidad en el campo popular, será entre los más jóvenes, entre los que aún no gobernaron. Pero deberían ajustar su estrategia y su propuesta a un electorado al que le queda poca ilusión y mucha desconfianza. La abstención es un síntoma de frustración y bronca que golpea a todo el arco político. El peronismo no pudo ganar la capital con la derecha dividida en 4 candidatos y aunque le fue bien en las zonas más pobres, fue donde menos gente fue a votar. Incluso si gana la provincia de Buenos Aires, es evidente que perdió a buena parte de los jóvenes que dejaron de ver un horizonte en sus propuestas. Adrián. Bueno, es durísimo el informe, lo conversamos hace un par de días porque ya lo habías, ¿cómo se llama? Lo habías escrito y me permitió leerlo varias veces. Tiene 2 planos para mí. Uno son los testimonios y el otro la estadística. Claro. Me quedo con el plano de los testimonios, que es lo que en general menos se escucha en los medios, porque es lo que está menos presente en la agenda cotidiana. Y lo uno a un muy buen trabajo que hizo hoy La Nación de ir a la comuna sur de la ciudad de Buenos Aires, donde gana Santoro. Es esa comuna que reúne a Lugano, Soldati. Ahí gana Santoro, pero al mismo tiempo La Nación lo denomina la zona cero de la apatía electoral. Reúno ambos elementos porque en esa nota también hay muchos testimonios de por qué no fueron a votar los que no fueron a votar. Claro. El sector popular, digamos, de los que más necesidad tienen que las cosas cambien. Porque lo que vos contás en la nota es la necesidad de que las cosas cambien. Viste que hay aspiraciones. O claro, sea, la mayoría quiere estudiar. Pero lo que yo quiero decir es que yo desde que ganó Milei en 2023, que estoy pensando, bueno, la sociedad cambió y yo no la vi. Estas cosas de pobreza, bueno, ustedes saben, yo he contado mi historia, yo lo he visto, lo he vivido esto. El tema es que se generalizó. El tema es que estamos hablando de una cantidad de gente muy grande que vive en una situación muy precaria hace mucho tiempo y que la pandemia les pegó un golpazo y Milei los abandonó. Bueno, entonces, y ahí hay un punto central para mí, Roberto, que era lo que quería concluir uniendo estos 2 elementos. Las personas que esperan que las cosas cambien apostaron por Milei como extremo, como un extremo outsider, y se defraudaron también de eso. Es lo que me parece que subyacen los 2 testimonios que bueno, es que seguro que no los va a satisfacer, sin duda que no los va a satisfacer. Bueno, y ahí hay un punto. Ahora, esto que estoy diciendo yo, ¿está en el discurso del político tradicional? Es que no está en el radar. Bueno, ese es el asunto, no es que no está en el discurso, no está en el radar. Yo tengo o sea, pobres hubo siempre. Yo creo que la indigencia se volvió estructural o
nació y se volvió estructural con el menemismo, con políticas muy similares a la del modelo actual, y los demás gobiernos fueron impotentes ante esa indigencia estructural. La verdad que no consiguieron cómo entrar en esa indigencia y empezar a destruirla. Encima esto vino acompañado con el tema de las sociedades modernas, con consumo de drogas más baratas, más accesibles, más violencia, más individualismo, y me parece que es cierto, todo eso hizo eclosión con un gobierno que ayer escuchamos al presidente decir cosas realmente delirantes, ¿no? Uno no pensó que realmente está pensando en destruir al Estado, ¿no? Y como que la gente sigue votando eso, porque es un Estado que nunca le dio respuesta, ¿no? Y con la pandemia de por medio, ¿no? Perdón, pero para mí... Todos me están hablando en el chat, la nota entran al destape web y la leen y la van a poder entender mejor si la leen que escuchándola por radio, por ahí, no sé. No, para mí también es clave sumar a esto que decía a Fer y todo este cambio en la subjetividad, es la pandemia, ¿no? Que acrecentó no solo el fenómeno de Milei en Argentina, sino de toda esta representación de lo roto, de lo que quedó desconectado del sistema en el margen, pero que ya no es una marginalidad, sino que es parte del sistema, y yo creo que tampoco está en el radar, que no sabemos bien cómo hablarle a eso, que tampoco es que son los varones jóvenes nada más, ¿no? Hay un efecto un poco más amplio de gente que quedó fuera del sistema. Ahí mientras leías tu nota, destacabas en un punto que muchos de los que están buscando su futuro lo piensan en un emprendimiento individual. Ya no buscan más participar o pertenecer a la fuerza laboral tradicional de la Argentina o del mundo. Me parece que ahí está demostrado el triunfo del individualismo, ¿no? Yo me salvo solo porque colectivamente no me salvó nadie. Entonces apuesto a mi esfuerzo individual y sobre eso construye este proyecto político de Milei. Y esa lógica tiene una contrapartida, que es que cuando te va mal es por culpa tuya. Cuando en realidad lo que pasa es que hay un sistema, que es el sistema por el cual aboga Milei, que necesita de esas enormes cantidades de gente afuera para funcionar, que no es un sistema que quiere incluir, no es un sistema al cual si le va bien cada vez más gente tiene acceso a, sino todo lo contrario, cuanto mejor le vaya, más excluye. Está en el núcleo, está en el corazón de esa propuesta económica, se vio en los 70 con la dictadura, se vio con Menem, se vio con Macri y se ve ahora de manera desembosada porque todo el mundo está pasando a un estadio posterior de ese mismo proceso de mayor degradación. Yo sumo algo que vos decías no están en el radar. Bueno, porque no están en el mapa, porque están subrepresentados los barrios populares en todos los lugares de decisión. En esta mesa no hay nadie de un barrio popular, en el Congreso hay poca gente de un barrio popular, en los medios de comunicación hay poca gente de un barrio popular, y cuando entra alguno lo estigmatizan y lo destrozan. La campaña que se hizo contra Nati Saracho, por ejemplo, que vive y proviene de un barrio popular, fue monstruosa. La campaña que se hizo contra Fernanda Miño, que vive y proviene de un barrio popular y estaba a cargo de la integración sociourbana de esos barrios, viniendo de ahí, fue monstruosa. La campaña que se hizo ahora contra el Pitu Salvatierra, que viene y proviene de un barrio popular, pero son tan pocos los casos. O sea, vos mirás la foto del Congreso, son todos tipos de traje. No hay tipos y tipas, digo, pero está muy subrepresentado. ¿Cómo se va a escuchar esa voz si no está ni en los medios ni en los lugares de decisión del Estado? Igual vos no tenés, sí es absolutamente cierto lo que decís, Ari, pero me parece que lo que plantea la nota es, con esos testimonios, primero que es un gran llamado de atención, un gran alerta a quienes miran la política desde la táctica electoral, y solo desde la táctica electoral. Si juntás a tal con tal en tal lugar y lo haces recorrer determinado cuadrante geográfico, va a obtener determinado resultado. El tema es perder de vista para qué querés ganar una elección. De tanto tacticismo, ¿sí? Daría la sensación, más allá de que suscribo lo que vos decís respecto a la representación de primera mano, es decir, que alguien que proviene de un barrio popular esté representándose a sí mismo y al colectivo que integra. Pero más allá de eso, no es absoluta y estrictamente necesario que eso ocurra así. Puede haber personas que por ideas, por militancia,
pueden representar. Y de hecho proponen representar esas cosas. El tema es que después no lo hacen. No lo hacen. Claro, bueno, pero y me parece que la nota, por lo menos yo lo interpreto así, como una gran interpelación a... Estamos discutiendo la mejor táctica electoral. ¿Desde hace cuánto? ¿Un año? Bueno, podemos empezar a hablar de para qué ganar elecciones. Para mí, la verdad, Porque si no... fue mi forma de hablar de las elecciones. Claro. ¿Para qué se ganan las elecciones? Claro, ¿Qué es para lo que eso.